Hola, estamos acá con otra nueva charlas de café y esta vez desde Barranquilla. Estoy con dos queridísimos amigos, muy queridos por mí y por todos. A mi derecha, Lucho Izquierdo, no Hola. necesita presentación, nada. Nada. De Perú. De Perú. Pero no necesita decir de Perú, nada. Y futbolista, nada más. Eso, exacto, eso y nada más. Y a mi izquierda, Lalo Chávez, de México, y tampoco necesita presentación, claro que no. Gracias. Es un gustazo, son dos personas muy queridas por mí, muy capaces, destacadísimos colegas en toda Latinoamérica, en el mundo, y cómo nos representan a todos los hispanos en el mundo. Hoy quiero charlar con ellos sobre córneas irregulares y catarata. Gran tema. Yo quiero saber cómo manejan una córnea irregular que viene con catarata. ¿Quién dispara primero? Córnea irregular, catarata. ¿Cómo mido? ¿Qué hago? ¿Cómo lo preparo? ¿Y con qué me decido? ¿Qué indico? ¿Quién empieza? Bueno, córnea irregular y catarata tenemos dos problemas principales. A ver. El cálculo del lente, para mí, y el segundo problema que puede ser la visualización. ¿Por qué? Porque si esa córnea es irregular, puede ser inducida por algún leucoma, por alguna cicatriz o algo más que puede dificultar la visualización de la cirugía también. O sea, sobre esos dos conceptos es que normalmente yo comienzo. Bien, Luchito, bien. Excelente. Eso, arranco con eso. Bien, ¿cómo haces las mediciones con el cálculo del lente? ¿Por dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Qué cálculos? ¿Qué fórmulas usás? ¿Qué truquito de más haces? Porque a mí me pasa que hago lo estándar, pero le agrego un par de cosas. ¿Qué haces? A ver, yo creo que un poquito lo que Luis dice, vamos a hacerlo un poco más grande. Una córnea irregular es una córnea con refractiva previa. ¿O no? Partamos desde ahí. Y de Bueno. ahí ya te vienes con queratoconos y con degeneraciones pelúcidas y con lo que tú me digas. Pero hoy por hoy estamos operando cataratas de pacientes que tienen refractiva previa y que les modificamos por completo la aberración, les modificamos por completo las curvaturas y que el reto seguirá siendo el día de hoy el cálculo del lente intraocular. Yo creo que hoy por hoy, si me preguntas así, tal como me lo dijiste, Así. ¿qué haces? Multifórmula. Y tomo todas, desde la de Ascars, la Barrett, la Haigis, y entonces empiezas a comparar. Y en esa comparación es que tienes que tomar una decisión. Cosa diferente a un queratocono, en el cual los buenos amigos españoles tienen una revisión muy buena sobre queratocono y cálculo del lente intraocular. Excelente, sí. Y ellos llegan a una conclusión que podemos discutir un poquito más adelante, que seguro ustedes la han revisado, sobre qué hacer en el caso específico de queratocono. Yo hoy te contestaría multifórmula. En ese caso, una vez que elegiste la fórmula y dijiste, bueno, ok, voy por acá, ¿qué lente te gusta usar? Hablando de qué tecnología te gusta usar para implantar. Ya, mira, en la fórmula igual que Eduardo. Yo fui cambiando. Ya, yo agarro también varias fórmulas y de acuerdo se elijo, pero me baso mucho en la topografía de ese paciente. ¿Sí? Si yo esa topografía la veo irregular, sé que no va a poder confiar con las biometrías o con los cálculos convencionales. De ahí arrancamos. Y de ahí nos vamos a cómo lo puedo calcular mejor. Quizás, por ejemplo, una cosa que más utilizo es el ray tracing de la córnea, ¿sí? Y ese valor único lo pongo como valor en la biometría. Esa es una de las cosas que más utilizo ahorita. ¿Y qué lente? Que es una buena pregunta. El problema es, como dice Eduardo, que muchos de esos pacientes son pacientes operados de láser. Y ellos son operados de láser para no usar anteojos. Y te vienen con la catarata y te dicen, yo quiero seguir sin anteojos. Si quieren esa bifocalidad. Claro, Más lejos y cerca. claro, porque ya están acostumbrados a ver sin anteojos. Entonces es el paciente más ratón. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo hago la topografía corneal, ¿sí? Veo la irregularidad y veo sobre todo las aberraciones corneales. Si esa aberración corneal es patológica, llámese patológica, si queremos buscar un número mayor de 0.5 Totales. totales, Sí. ¿sí? Corneales, ¿sí? Ese paciente sí que no va a ser un buen candidato para un lente trifocal, por ejemplo, ¿no? Pero si las aberraciones son parecidas a la normalidad que ocurre en muchos pacientes, ¿sí? Ese paciente no le veo contraindicación para un lente trifocal.
muchos de los pacientes postoperados de LASIK colocamos lentes trifocales. Entonces, primera cosa o primer detalle, siempre fíjense en la aberración corneal. Esa aberración corneal es que le va a ayudar a decidir el tipo de lente que van a utilizar. Si está todo normal y es un post-LASIK miópico, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es tratar de tener un lente que haga una prolacidad, porque esa córnea que era prolata se volvió plana por el LASIK miópico. Entonces busco un lente con alta esfericidad. Negativo. ¿Sí? Exacto. Pero si es al contrario, es un paciente post-hipermetrópico, esa córnea ya de por sí está prolata. Claro. Entonces busco un lente al revés, al contrario. ¿Qué tipo de lente hay en el mercado? Trifocal que tenga esa posibilidad. Sí, no hay. No hay. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, si fuera muy prolato para arriba, no tengo tanto problema porque la córnea de por sí va a ser multifocal. Cuando la córnea es prolata, eso son las correcciones que hacíamos hipermetrópicas en la córnea. Exacto. Entonces, de por sí va a tener buena profundidad de foco. Si hay aberración, pero con aberración esférica tirada para prolata, yo me puedo ir un lente de visión extendida, por ejemplo, ¿sí? El cual me va a ayudar más. La prolacidad de la córnea es suficiente. No tengo más. Entonces, sí. abandonas el trifocal y te vas con uno de foco extendido. Sí, pero ¿Con difractivo o no difractivo? ya, ahí está. Entonces, yo lo que utilizo siempre en los trifocales, yo me voy directamente a un lente, en este caso difractivo, ¿sí? Es lo que yo utilizo, ¿no? Otra de las cosas más interesantes que creo que he visto en mis resultados es que no esté para nada con alteraciones de superficie, porque cambia todo Fundamental. De acuerdo. Cambia todo Era el mi esquema. siguiente Y que en pregunta. refractiva previa, que no Sí. tengan alteraciones de superficie. Puede ser. Perdón, ni en refractiva previa ni en queratocono. En De acuerdo. ambas condiciones 100%. son pacientes que tienen alteraciones de superficie. Esa era mi 100%. siguiente pregunta. ¿Cómo manejan esa condición? Porque muchas veces los artefactos de medición tienen que ver con alteraciones de superficie. En ese caso, ¿qué hacen? Esperan, retiran. Hay muchos pacientes que vienen con la catarata, pero usando lente de contacto complementario a los defectos que tenían por la multibifocalidad de la córnea. Entonces, tienen artefactos porque usaron mucho lente de contacto. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo manejan? Esperan, retiran la lente, le colocan implantes de colágeno, hacen algún tipo de tratamiento de la superficie, suero autólogo durante un tiempo, no sé, lágrimas, hacen algo, no hacen nada. ¿Qué hacen? A ver, depende un poco de... Es una alteración de la superficie corneal, porque tengo un problema de base llamado glándulas de meibomio, Sí. en fin, lo que sea. Ese es un tema. Otro tema diferente Pero- es que tenga un ojo seco evaporativo, que funcionan totalmente diferente. Ahora, si tengo un ojo seco en donde yo estoy viendo alteraciones de la superficie porque tiene una meibomitis crónica, porque tiene Sí, se rosácea tratará o como tiene tal. lo que tiene, ¿sí? Nosotros en México tenemos un equipo que se llama Duo, ¿sí? Es una termocicladora, está dando grandes resultados, ¿sí? Lo someto a 1 o 2 sesiones de este aparato para mejorar la superficie ocular. Y entonces mido topografía, mido cálculo, mido, en fin. Y lo mido en un día diferente. ¿Coinciden? Separado por... 2 días, 3 días, una semana. ¿Coinciden? Me voy por ahí. ¿No coinciden? Lo someto otra vez a una termocicladora, a otro ciclo completo, para ver que coincidan en la medida de lo posible, porque además en un paciente sano, tú le mides el cálculo de lente en 2 momentos diferentes y te va a dar diferente. Hay una variación interindividual. 100%. Ujú, 100%. Y otra cosa es el ojo seco evaporativo, en el cual hasta unos tapones en la vía lagrimal de colágeno o de silicón van a funcionar bastante bien para esos pacientes. Lo realmente importante para mí es que en siguientes mediciones coincidan y casen esas medidas, porque entonces la posibilidad de éxito es mucho más alta. Perfecto. Y complementan, manejan, prometen al paciente sostener la visión lejana e intermedia y cercana, lejana y cercana, restringen la capacidad del rango visual. ¿Qué prometen al paciente? Mira, ya- Porque es crítico, porque además son pacientes, como bien dijiste, Lucho, que vienen con una carga de expectativa previa. Sí, Ujú. exacto. Entonces me ha resultado muchas veces, ¿sí? Antes que tengamos los lentes de visión extendida, con los mismos lentes normales asféricos, yo hacía monovisión en pacientes en los cuales no podía colocar también. lentes trifocales, ¿sí? Y con un target de alrededor de menos 1,50 en el ojo no dominante, ¿estamos? Y eso es una cosa interesante, un detalle para todos.
Me dicen muchas veces, pero ¿cómo sabes cuál es el ojo dominante si tiene catarata, por ejemplo? ¿No? Pero lo que tenemos que pensar que la dominancia no se pierde por la catarata, nunca. Exacto. Es un detalle bonito. Miren, para todos los chicos, o sea, ustedes lo que hagan es, le piden al paciente que busque un triángulo, ¿sí? Y a través del triángulo que mire una imagen al fondo. Yo lo hago con un círculo. Ya. Yo lo hago con el dedo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente no pierde dominancia No. por catarata. Exacto. Entonces, a partir de ahí salieron. ¿Y qué es lo que me gusta hacer en estos pacientes con alteraciones de superficie que buscan visión cercana? O pacientes posoperados de LASIK con aberraciones, ¿sí? Yo lo que coloco es un lente de visión extendida, usualmente, y con un target alrededor de menos 1,25 ahora, porque ya tienen la visión extendida que le agrega más 0,50 más al lente de rango de visión, ¿sí? Con 1,25 en el otro lado. ¿Qué va a provocar teóricamente eso? Voy a tener un paciente con menos 1,75 en ese ojo, pero dióptricamente con 1,25. La estereopsia no se pierde, ¿sí? Y con eso puede tener un rango de visión bastante aceptable para ese paciente que no puedo colocar un trifocal y me exige o me pide, porque no te pueden exigir, porque tú no puedes prometer. No, es la expectativa Sí. emocional. Esa monovisión. A eso es lo que hago yo ahorita. Excelente. ¿Y cómo aseguran cálculos de lente perfectos? No, yo Hay no un aseguro trifocal. nada. Sí, sí, O sea, sí. Pero la verdad que la Yo he experiencia es abandonado buena. el trifocal en refractiva previa. Ya. Porque no puedo asegurar, no me puedo asegurar, no al paciente, no me puedo asegurar yo. Sí. Me Por va a lo tanto, quedar al neutro. paciente. Sí, Sí. sí, Entonces, he abandonado un poco los trifocales para irme a rango extendido. sí. Yo la experiencia con Sí, rango ¿qué haces? extendido realmente es muy buena. Muy es buena. muy buena. Eso comparto Y contigo. cada vez me animo más a prometer más con el rango extendido cuando tienen cirugía refractiva Claro, previa. de Y acuerdo además contigo. potencia o repotencia o recupera la multifocalidad perdida por la catarata y complementa con la córnea. Con lo cual, cuando un paciente tiene o una multifocalidad por una asimetría o una multifocalidad por una cirugía refractiva previa, el rango extendido, por lo menos en nuestras manos, da una experiencia fabulosa De acuerdo. y me animo más porque además el cálculo es mucho más predictible, ¿Así es? al menos en nuestras manos, ¿no? 100%. Sí, la tolerancia es mayor que un trifocal para soportar justamente estas bajas, o sea, fallos en el cálculo, ¿sí? Pero muchas veces el paciente es el que dice, yo quiero leer las letras pequeñas, o yo quiero leer eso. Entonces el paciente es difícil que logres eso con visión extendida. Eso es por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, si no tiene muchas aberraciones, así sea post-LASIK, miópico o hipermetrópico, nos vamos directo a un trifocal y nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Hicimos 2 grupos de estudio con micromonovisión, con visión extendida, con 3 Sí. lentes diferentes y otro grupo con el trifocal, ¿sí? Sí. Definitivamente el paciente trifocal sigue viendo, como siempre sabemos, bien de cerca, bien de lejos, con disfotopsias, ¿estamos claros? Sí. Con disfotopsia, porque no existe un lente que no tenga disfotopsia, que no sea trifocal, pero ese paciente que quería ver de cerca se siente satisfecho con esa visión cercana. Ese paciente que me pide visión cercana, pero le doy un EDOF, no se siente satisfecho con visión cercana, con EDOF, así sea con micromonovisión, ¿vamos? Porque ¿qué buscan? No te buscan visión cercana, un iPad o la computadora, no, sino ellos mismos te exigen, o ellos mismos te dicen, pero doctor, es que La letra chica del contrato. Digo, pero es que eso lo hemos conversado y eso es por eso tan importante conversar Y hay antes. que recharlarlo. Sí. Para terminar, consejo perlita sobre córneas irregulares en pacientes con catarata, para esos jóvenes que nos están mirando. Y dicen, ¿qué nos dice el doctor Chávez sobre esto? Ahí va la perlita. ¿Qué tan irregular es la córnea? ¿Sí? Bien. Partamos de la base de Claro. qué tan irregular es. ¿Verdad? Porque Es una una asimetría. queratotomía radiada de las que gente mayor como yo hicimos muchos, ¿sí? Había muchas que casi eran arañazos en la córnea, que prácticamente no le hicimos nada a la córnea, y cortes de donde perforaban y había que hacer Una llorar a la torta. córnea, y son córneas irregulares y parecen una mandarina que le quitaron la cáscara, ¿no? Gajos por todos lados. Una cosa es muy irregular y otra cosa es menos irregular. En córneas muy irregulares, yo prefiero monofocalidad. Estamos de acuerdo. Punto. Vas a lo seguro. Menos irregulares, ¿sí? Me atrevo a decir que hoy estamos ya operando pacientes con foco extendido. Yo, Eduardo, no me meto en trifocalidad, en córneas que tienen aberraciones sobre las aberraciones. Solo hacer el corte son Sí. aberraciones.
Y esos pacientes otra vez, probablemente puedan ver, y que lo que comentábamos hoy en la mañana en el Congreso, 20/20 J1. Pero la sensibilidad al contraste de la que casi nadie habla es el paciente incómodo. Es el paciente que dice, doctor, sí veo. Mire, sí veo, pero no veo. Sí. Y yo no sé ustedes, pero a mí frecuentemente sí veo, pero no veo. Es como si se apagara la luz. Y esa sensibilidad al contraste es la que nadie habla y al final de cuentas es de lo que el paciente está incómodo. Es lo que yo llamo el 20/20 como, ¿no? Claro. Lucho, el consejo de Luis Izquierdo para el joven ese que te escucha ahí. Tengo una córnea irregular, doctor Lucho. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En la perlita. Mira, estás enfrentándote con un paciente que te exige, tienes encima un antecedente de una cirugía que muchas veces no ha sido tuya, ¿sí? Por lo tanto no te comprometas. Qué placer. No tienes compromiso. ¿sí? Exacto, bien. Entonces ofrécele Excelente. lo mejor que te puede salir en tus manos. Y al principio lo mejor que te puede salir en tus manos en esos pacientes es un lente monofocal. ¿sí? O un lente de visión extendida que tiene esa tolerancia. No le ofrezcas un lente trifocal a un paciente en el cual tú no sabes si tus cálculos son buenos y ha sido posoperado de láser. Estamos de acuerdo. Yo ya por el tiempo, ¿no? Sabemos en qué paciente podemos colocar lentes trifocales en post-refractiva. Y nos ha ido bien, pero ya sabemos escoger en quienes no. Sí. Entonces, al principio no se metan en problemas. Claro, y después empezarán por un monofocal, Sí. pasarán después por el EDOF y tal vez Sí. hasta más adelante irán a un trifocal, pero Sí. perlaza, Sí. perlaza. De acuerdo. Gracias. Encantado. Excelente, excelente. Les debo un café Sí. a los dos. Sí, no lo quería decir, pero bueno. Nuestra No, charla de no, no. café nos faltó el café. Quedó la deuda. Soy una mujer que cubre sus De deudas. acuerdo. Y a ustedes hasta otra charla de café. Gracias. Gracias. Gracias.